¿Alguno de ustedes ha estado en un barco? Y no me refiero a un crucero por el Caribe, amigos. Hablo de esos monstruos de acero, esos gigantescos buques de carga que, aunque invisibles para la mayoría, son las verdaderas arterias de nuestra economía global. La ropa que llevamos puesta, el café que tomamos esta mañana, hasta el celular desde el que probablemente me están viendo ahora mismo todo, absolutamente todo, llegó en barco. Estas fortalezas flotantes, responsables de mover más del 90% de todo lo que se comercia en el planeta, ¿alguna vez se han preguntado dónde nacen? ¿Quién tiene el poder, la tecnología y las agallas para construirlas? La respuesta, créanme, es sorprendente y hasta un poco inquietante. En todo el mundo, este poder se concentra, en la práctica, en solo 3 naciones, Corea del Sur, China y Japón. ¿Y el resto? El Reino Unido, la nación que construyó el Titanic y que alguna vez dominó los mares con su flota imperial, ha desaparecido por completo del mercado de los grandes buques comerciales. Y Estados Unidos, el coloso industrial que durante la Segunda Guerra Mundial era capaz de fabricar miles de barcos al año como si fueran salchichas, hoy ya no los construye. Incluso los astilleros alemanes, que se jactaban de tener la mejor tecnología de submarinos del mundo, ahora se dedican a diseñar componentes clave, pero no a ensamblar la bestia completa. ¿A dónde se fueron todas esas potencias navales? Lo que les voy a contar hoy no es solo la historia del auge y caída de una industria. Es la crónica de una guerra económica silenciosa y brutal. Y en medio de este campo de batalla, el Perú, nuestra patria, está a punto de dar un golpe sobre la mesa que hará temblar a todo el continente. Un solo buque de guerra puede costar más de $300 millones, y desde que se firma el contrato hasta que se entrega, pasan como mínimo 3 largos años. 3 años en los que el tipo de cambio entre el sol y el dólar, las tasas de interés, sobre todo, el precio del acero, suben y bajan como una montaña rusa endemoniada, sin detenerse ni un solo día. Por eso, amigos, la construcción naval no es una simple manufactura. Es un juego de apuestas de altísimo riesgo, una partida de póker que dura 3 años donde te juegas miles de millones. Y aquí, precisamente aquí, se esconde la razón por la que las grandes potencias occidentales, después de sacar sus calculadoras y hacer números fríos, decidieron abandonar este mercado. El riesgo es tan alto como el Huascarán, pero el margen de ganancia es tan pequeño como una cola de ratón. Simplemente, concluyeron que no era un negocio rentable. En ese terreno baldío, en esa tierra de nadie que dejaron Europa y Estados Unidos, solo los asiáticos sobrevivieron. Pero ahora, desde el corazón del Pacífico Sur, una nueva potencia despierta. El Perú renace en el mar. Y si se quedan hasta el final de este video, entenderán por qué el desafío que hemos asumido en los muelles del Callao no es una locura, sino el inicio de una nueva era para nuestra nación. Ahora, acompáñenme. Vamos a sumergirnos en el proceso complejo y vertiginoso de cómo nace un buque, desde la firma de un contrato hasta su bautizo en las aguas del Pacífico, y por qué nuestro futuro como país se juega en ello. Es un día de enero en las oficinas de CIMA, los servicios industriales de la Marina, en el Callao. El aire huele a sal y a trabajo duro. Un almirante de la Marina de Guerra del Perú, con el rostro serio y la mirada llena de esperanza, se sienta frente al directorio del astillero. No viene a pedir un presupuesto, viene a sellar un pacto histórico. Señores, dice con voz grave, la patria necesita renovar su escuadra. Necesitamos 4 fragatas multipropósito, y las necesitamos construidas aquí, por manos peruanas, con transferencia de tecnología de nuestros socios coreanos. Este es el proyecto naval más grande de nuestra historia republicana. El director de CIMA, un hombre forjado entre el ruido de las planchas de acero y el olor a soldadura, asiente. Mi almirante, el precio está fijado en $1.200 millones por las 4 unidades. Es un precio cerrado. El almirante no duda. Sabe que el futuro de la defensa nacional y el resurgimiento de una industria clave dependen de este momento. Para cuando la primera unidad, pregunta, y esa es la pregunta del millón. El director de CIMA mira el cronograma, un documento que es casi un acto de fe. En 3 años, mi almirante. En enero de 2027, la primera fragata de la clase, Miguel Grau, tocará el mar. El almirante sonríe con una mezcla de amargura y orgullo. Sabe lo que significan esos 3 años. Y con un gesto firme, estampa su firma en el contrato. Cualquiera pensaría que con el contrato firmado, la parte difícil ha terminado. ¡Qué equivocados! Aquí es donde empieza el verdadero infierno. Un smartphone lo pides y te llega al día siguiente, un auto tarda unos meses. Pero un buque de guerra,
Una mole de acero del tamaño de 2 campos de fútbol requiere decenas de miles de procesos, y el verdadero problema no es solo el tiempo físico, sino cómo fluye el dinero. La estructura de pagos en la industria naval es única y brutal. CIMA recibe un adelanto del 10%, unos 120 millones de soles, al firmar. Luego, un par de pagos intermedios durante la construcción. El 30% restante no lo verán hasta el día en que entreguen la nave, 3 años después. Pero el astillero no puede parar. Las grúas gigantes del Callao tienen que moverse todos los días, las planchas de acero, el fierrazo, hay que comprarlo ya, y los sueldos de miles de obreros, ingenieros y técnicos hay que pagarlos puntualmente cada fin de mes. ¿Qué significa esto en la práctica? Que CIMA tiene que ir a los bancos a pedir prestados cientos de millones de soles para poder operar, pagando intereses durante 3 largos años, apostando a que al final del camino, el negocio sea rentable. Para entender la tensión que se vive dentro de ese túnel de 3 años, vamos a conocer a un personaje. Llamémosle Lucho Pérez. Lucho no es un financista de terno y corbata, es un ingeniero naval de CIMA, un tipo con las manos engrasadas y el corazón lleno de orgullo por su chamba. Lleva 30 años en el astillero y ha visto de todo. Enero de 2024. El día que se firma el contrato. El tipo de cambio está a 3.70 soles por dólar. Lucho, en su pequeña oficina con vista a los diques, saca su calculadora. Repasa los costos estimados del acero, de los sistemas de armas que vendrán de Corea, de los motores europeos. Con una sonrisa de alivio, piensa, con estos números, si todo sale bien, le dejamos al Perú unos 120 millones de soles de ganancia. Un negociazo para el país. Se sentía un patriota, y con razón. Pero la alegría, amigos, dura poco en este negocio. Junio de 2024. Apenas 5 meses después. Lucho se prepara para poner la orden de compra de las primeras miles de toneladas de acero naval, el esqueleto de la primera fragata. Abre su computadora para revisar las cotizaciones internacionales y el color se le va de la cara. El precio del acero, que estaba en $900 la tonelada, se ha disparado a $1,070 por una crisis inesperada en las cadenas de suministro globales. Lucho siente un golpe en el estómago. De un plumazo, sin haber movido un solo tornillo, el costo del proyecto acaba de aumentar en casi 40 millones de soles. Sentado en su silla, acaba de perder un tercio de la ganancia proyectada. Marzo de 2025. Es hora de encargar el corazón de la bestia, los motores y el sistema de combate. Estos componentes de altísima tecnología se importan y se pagan en dólares. Lucho mira el monitor de su computadora y siente que el mundo se le viene encima. El tipo de cambio ha saltado a 3.95 soles por dólar. El sol se ha devaluado. La crisis política, la incertidumbre, todo golpea. Lo que antes costaba 370 millones de soles, ahora cuesta 395 millones. Otros 25 millones de soles que se esfuman del presupuesto. La ganancia proyectada ya no existe. Ahora están en rojo. Septiembre de 2026. El barco ya tiene forma. Es una silueta imponente que domina el horizonte del Callao. Falta instalar los kilómetros y kilómetros de cableado eléctrico y de fibra óptica que son el sistema nervioso de la nave. Y entonces, llega la siguiente estocada. El precio internacional del cobre se ha ido a las nubes. El colmo. En el Perú, uno de los mayores productores de cobre del mundo, el costo de su propio mineral, ya procesado en cables de alta especificación, les da un nuevo golpe. Otros 15 millones de soles de sobrecosto. Lucho, superado por el estrés, golpea su escritorio con el puño. Maldición, grita al aire. Estamos trabajando a pérdida para cumplirle al país. Finalmente, llega enero de 2027. El día de la entrega. La primera fragata, pintada con el gris naval y con la bandera peruana ondeando orgullosa, es una obra de arte. El presidente de la República, los ministros, todo el país celebra este hito histórico. Lucho está ahí, con su casco puesto, sintiendo un orgullo inmenso, pero también con una amargura que solo él y su equipo conocen. Saca la cuenta final. El costo total de la nave fue de 340 millones de soles, pero el contrato se firmó por 300 millones. Después de 3 años de sudor, de noche sin dormir, de pelear contra un mercado global hostil, el resultado es una pérdida de 40 millones de soles en la primera unidad. Esa tarde, Lucho está en su oficina, redactando su carta de renuncia. Siente que ha fracasado. En ese momento,
El almirante director de Cima entra y le pone una mano en el hombro. Buen trabajo, Lucho. Hiciste un gran trabajo. Lucho lo mira, confundido. Pero, mi almirante, perdimos 40 millones. El almirante sonríe. Hijo, lo más importante era entregar este barco en la fecha prometida y con la calidad que prometimos. Acabamos de demostrarle a toda Sudamérica, y en especial a nuestros vecinos de Chile, que Cima Perú puede construir buques de guerra de clase mundial. Hemos ganado algo mucho más valioso que el dinero, confianza. El próximo contrato, el de las patrulleras para Ecuador o las corbetas para Colombia, vendrá aquí, al Callao. Porque cumplimos nuestra palabra. Y esa, mis amigos, es la esencia de la industria naval. Es un juego de largo aliento. Pierdes una batalla para ganar la guerra. Los astilleros europeos no pudieron soportar este nivel de riesgo. Ante la incertidumbre de los tipos de cambio y las materias primas, prefirieron cerrar la partida y dedicarse a otra cosa. Estados Unidos, igualmente, aunque puede gastar miles de millones del presupuesto estatal para construir un portaaviones, en el mercado comercial, en la despiadada competencia por la rentabilidad, no pudo aguantar el ritmo. Hoy, Estados Unidos solo construye buques militares para su propia seguridad nacional, como portaaviones o submarinos nucleares. El mercado comercial lo abandonó por completo. Para que lo entiendan mejor, permítanme usar una analogía sencilla. Imaginen que el astillero, Cima, es el refrigerador de su casa. Cuando abren la puerta, la comida que ven adentro son los contratos, los barcos que hay por construir. Esa es la cartera de pedidos. Si el refrigerador está lleno de huevos, carne y verduras, sabes que mañana y pasado mañana tendrás que cocinar y podrás ganar dinero. Pero, ¿qué pasa si abres el refrigerador y está vacío? Por más que seas el mejor chef del mundo, al final, te morirás de hambre. Bueno, si abrimos los refrigeradores de los astilleros del mundo a septiembre de 2025, vemos que hay un total de 160 millones de toneladas de barcos por construir. El refrigerador de China está a reventar, con el 61% de toda la comida del mundo. El de Corea del Sur tiene un respetable 20%. Pero el refrigerador de Japón, que antes era una potencia, se está vaciando peligrosamente. Y el de Chile, nuestro principal competidor regional con su astillero Asmar, apenas tiene para la semana. La guerra por mantener ese refrigerador lleno es encarnizada. Y para sobrevivir, para seguir llenando ese refrigerador y mantener la confianza de los clientes, hay 5 condiciones sagradas que se deben cumplir. La primera condición, y la más importante, el Estado tiene que estar detrás, respaldando con dinero. Sin esto, ni siquiera puedes empezar a jugar. Cuando Cima va a un banco y dice préstame 800 millones de soles para construir estas fragatas, el banco pregunta, ¿y qué garantía me das? ¿Un barco que estará listo en 3 años? Ahí es donde interviene el Estado peruano, a través del Ministerio de Defensa y de Economía, y dice, nosotros garantizamos la operación. Préstale el dinero, porque este es un proyecto estratégico nacional. Este respaldo, este músculo financiero del Estado, es lo que en Europa no existió a la misma escala. Sus astilleros, ahogados por la falta de liquidez, cayeron como fichas de dominó. La segunda condición es tener un historial impecable, una reputación de hierro forjada durante décadas de cumplimiento. El dueño de una naviera que te va a encargar un buque de $300 millones necesita saber que no le vas a fallar. Corea del Sur se ganó esa fama a pulso. Desde los años 70, jamás han incumplido una fecha de entrega. Ni con tifones, ni con pandemias. Cumplieron siempre. ¿Y el Perú? Nosotros no tenemos 50 años de experiencia moderna, pero tenemos algo más profundo, una tradición marítima de siglos. Y ahora, con esta alianza estratégica con Corea, estamos importando esa reputación. Estamos diciendo al mundo, la habilidad y el coraje peruano, con la disciplina y tecnología coreana. Una combinación imbatible. Por eso, aunque un país nuevo intente entrar al negocio, los clientes lo miran con recelo. Tú eres nuevo en esto, le dicen, y prefieren ir con los que ya demostraron que saben cumplir. La tercera condición es un ecosistema industrial poderoso, un clúster donde todo esté cerca. Desde el acero hasta los motores. Imaginen que están armando un Lego de miles de piezas, pero el bloque rojo viene de Alemania y el azul de Finlandia. El ensamblaje se retrasaría eternamente. Pero en Perú estamos creando ese clúster. Tenemos el acero en Chimbote, el astillero principal en el Callao, y toda una industria metalmecánica y de servicios auxiliares naciendo a su alrededor.
Y la joya de la corona, el nuevo megapuerto de Chancay, que convertirá a nuestra costa en el hub logístico de todo el Pacífico Sur. La plancha de acero que se lamina en Chimbote por la mañana, puede estar en el Callao por la tarde, lista para ser soldada. Esa es una ventaja logística que nuestros competidores no pueden igualar. La cuarta condición es tener la infraestructura, los diques secos gigantes, las grúas Goliat que parecen titanes de acero, y tenerlas operando 365 días al año sin descanso. Estas instalaciones monstruosas cuestan millones de soles al mes solo en mantenimiento, estén construyendo un barco o no. Parar la producción significa la quiebra. Es como tener una bañera con un agujero por donde se va el agua constantemente, el costo de mantenimiento. La única forma de no ahogarse es echarle agua nueva sin parar, nuevos contratos. Y aquí rige la economía de escala. Construir 10 barcos a la vez reduce el costo por unidad en un 30% en comparación con construir uno solo. Y la quinta y última condición, quizás la más crucial, cuando llegan las vacas flacas, cuando la crisis global golpea y los pedidos se secan, el Estado debe tener la voluntad de no abandonar el barco. De aguantar la tormenta. La industria naval es cíclica. A 10 años de bonanza le siguen inevitablemente 10 años de crisis. La paciencia es vital. Europa, cuando llegó la crisis, aplicó la lógica del mercado y dejó que sus astilleros quebraran. El gobierno peruano, en cambio, ha entendido que CIMA no es una empresa cualquiera. Es una industria estratégica nacional, y la protegerá. La anécdota de un armador brasileño, llamémosle el señor Da Silva, ilustra perfectamente por qué el Perú se está convirtiendo en la opción preferida. En 2022, en plena resaca post-pandemia, Da Silva necesitaba encargar la construcción de 2 grandes buques graneleros para exportar mineral de hierro. Primero, fue a Valparaíso, a visitar a Asmar en Chile, nuestro eterno rival. Pero el director del astillero chileno, con cara de desesperanza, le dijo: «Señor Da Silva, con la incertidumbre política y la falta de contratos, no puedo garantizarle una fecha de entrega. Quizás el próximo año cerremos». Decepcionado, Da Silva cruzó el continente hasta un astillero en su propio país, en Río de Janeiro. La respuesta fue similar, ahogada en burocracia y problemas sindicales. Como última esperanza, voló a Lima y se reunió con la gente de CIMA en el Callao. El director peruano lo recibió con una sonrisa confiada. «Señor Da Silva, no se preocupe. Aquí en el Perú, el Estado nos respalda. Con el Callao y Chancay como nuestros pulmones, y la habilidad de nuestra gente, le aseguro que sus barcos estarán en el agua en la fecha prometida». La palabra de CIMA es la palabra del Perú. Da Silva, impresionado por esa seguridad, firmó el contrato por los 2 buques. 3 años después, recibió sus naves, de calidad impecable y en la fecha exacta. Algunos dirán, claro, el Perú compite porque la mano de obra es más barata. Error. Ese es un mito. El sueldo de un soldador homologado en CIMA es un sueldo calificado y competitivo, mucho más alto que el de sus pares en otros países de la región que quisieran competir, y ni hablar si lo comparamos con Asia. El costo real de un barco se desglosa así: el acero, los motores y los equipos representan cerca del 60%. Los costos financieros por los préstamos y la depreciación de la maquinaria son otro pedazo grande de la torta. La mano de obra pura y dura apenas representa un 10% del total. Es decir, una variación del 10% en el tipo de cambio sol/diagonal dólar tiene un impacto mucho mayor en el costo final que duplicar el sueldo de todos los trabajadores. La verdadera razón por la que los europeos abandonaron la construcción de barcos comerciales no fue por los salarios, sino porque encontraron un negocio mucho más jugoso, una mina de oro tecnológica. Desde los años 90, sacaron sus calculadoras y decidieron cambiar de estrategia. En lugar de la producción en masa, se enfocarían en los componentes de alta tecnología y en los nichos de alto valor. Su lógica era brillante: ¿para qué sudar construyendo un barco entero para ganar un 5%, si puedo vender solo el motor y ganar un 30%? La empresa finlandesa Wärtsilä, por ejemplo, ya no construye barcos, pero suministra el 40% de todos los motores marinos del mundo, obteniendo ganancias espectaculares. Mientras CIMA se esfuerza por ganar 15 millones en un buque, ellos ganan esos mismos 15 millones vendiendo solo el sistema de propulsión. Alemania, aunque ya no ensambla cargueros, domina el mercado de los sistemas de automatización y navegación. E Italia se ha especializado en cruceros de lujo, barcos que cuestan más de $1.000 millones cada uno, el equivalente a 10 buques de carga. Mientras los países desarrollados se movían hacia el software, el diseño y los componentes de lujo, más rentables y limpios, el Perú y Asia nos quedamos en el taller, en el hardware,
manchándonos las manos. Pero ojo, no todo es color de rosa. El Perú no se está convirtiendo en una simple fábrica de ensamblaje. Gracias a la alianza con Corea, estamos escalando hacia una posición donde nuestra capacidad tecnológica será respetada y temida en todo el mundo. Volvamos a la oficina de Lucho Pérez en el Callao. Estamos en enero de 2027. El tipo de cambio ha superado los 4 soles por dólar, y los mercados financieros están nerviosos. En el astillero, la tensión es máxima. Un tipo de cambio alto parece bueno para las exportaciones, pero es un arma de doble filo, porque el acero y los componentes clave se siguen pagando en dólares, lo que aumenta el riesgo. Si a eso le sumas que las tasas de interés del Banco Central están altas para controlar la inflación, la carga financiera de los préstamos que Cima tuvo que pedir se vuelve una bola de nieve. Lucho, nuestro ingeniero, vive una guerra diaria. Cada mañana, lo primero que hace no es tomarse un café, es revisar el precio del cobre en la Bolsa de Londres y el último reporte de las tasas de interés. Un día, va a la oficina de su jefe, un contraalmirante, y le dice, con los papeles en la mano, mi almirante, el precio del cobre se disparó más allá de cualquier proyección. Con la primera fragata perdimos plata, y si esto sigue así, en la segunda también vamos a estar en rojo. El contraalmirante lo mira con ojos de acero y le responde con una firmeza que corta el aire, Pérez. Así perdamos dinero, la fecha de entrega es sagrada. Si rompemos nuestra palabra una sola vez, nunca más un cliente nos confiará un contrato de esta magnitud. Nuestra credibilidad es el único activo que no podemos perder. Así que pónganse las pilas y cumplan. Esta obsesión por la confianza, esta historia de terquedad y honor, es lo que está forjando el nuevo amanecer de la industria naval peruana. Es una historia que recuerda a la de los coreanos en los años 70, cuando un empresario, sin tener astillero ni planos, se fue a Londres con una réplica de un barco tortuga del siglo XVI y le dijo a los banqueros, nosotros construíamos barcos hace 500 años. Confíen en nosotros. Todos se rieron, lo llamaron loco. Pero Corea consiguió el contrato primero, y con ese dinero, construyó el astillero y el barco al mismo tiempo. De día cortaban el acero, de noche soldaban bajo la lluvia, sin parar. Esa pasión es la que hoy vemos renacer en el Callao. Y ahora, el Perú está innovando. Estamos adoptando la construcción por bloques, una técnica revolucionaria donde el barco se divide en decenas de módulos gigantes, como si fuera un Lego. Cada bloque se construye por separado, con todo el equipamiento ya instalado, y luego se unen en el dique seco. Esto acorta los tiempos de construcción de manera espectacular. Mientras un astillero competidor puede tardar 4 años, nosotros, con esta tecnología, lo hacemos en 3. Para un armador, ese año de diferencia significa un año extra de ingresos, de tener su barco transportando mercancía. Es dinero puro y duro. Y hay un campo donde esta precisión es cuestión de vida o muerte, los buques gaseros, los que transportan gas natural licuado, GNL, a 163 grados bajo cero. El más mínimo error en una soldadura, una fisura del grosor de un cabello, y el barco entero podría explotar. Es un nicho tecnológico que solo dominan los mejores. Y el Perú, con la transferencia de tecnología coreana, apunta a convertirse en el centro de mantenimiento y, eventualmente, de construcción de estos buques para toda la costa del Pacífico. Chile y Brasil, con todo su poderío, aún no tienen la capacidad para entrar en este club exclusivo. Pero el verdadero golpe de gracia, el movimiento que ha puesto al Perú en el centro del tablero geopolítico mundial, ocurrió en noviembre de 2024, aquí, en Lima, durante la cumbre de APEC. En medio de las reuniones de los líderes más poderosos del mundo, se filtró una noticia que hizo temblar las cancillerías de la región. Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron oficialmente que habían elegido al Perú, y específicamente a Cima Callao, como su socio estratégico para ser el centro de mantenimiento y reparación de sus buques de guerra en el Pacífico Sur. Una noticia bomba. La prensa internacional no paraba de analizarlo. Estados Unidos, que ni a sus aliados más cercanos de la OTAN les da este tipo de responsabilidades, había elegido al Perú. ¿Por qué? La razón es simple y contundente, por nuestra ubicación geográfica privilegiada, que ahora con el puerto de Chancay se vuelve inmejorable, y porque en el mundo de la construcción naval, solo los mejores, los más confiables, pueden tocar un buque de guerra estadounidense o coreano. Este acuerdo no es solo un contrato de mantenimiento. Es un salto cuántico. De repente, el Perú no solo construye sus propias fragatas. Se convierte en una pieza clave de la estrategia de defensa de las mayores potencias del Pacífico.
Esto significa transferencia de tecnología de punta, capacitación para nuestros ingenieros y técnicos al más alto nivel mundial, y un flujo de trabajo constante y de altísimo valor que llenará nuestro refrigerador por décadas. En Santiago, en las oficinas de ASMAR, la noticia cayó como un misil. Era la confirmación de que el Perú les había arrebatado el liderazgo naval en la región. El Perú de la era del Titanic y de la Segunda Guerra Mundial se quedó atrás. Pero el Perú de hoy no se ha rendido. Está aquí, listo para conquistar los mares, construyendo los barcos más complejos y estratégicos. Pero no nos engañemos, el camino no será fácil. La competencia china con sus precios bajos y un tipo de cambio inestable nos amenazan cada mañana. ¿Qué pasaría si el dólar se dispara a 5 soles y la economía entra en una recesión profunda? ¿Dirían ustedes que deberíamos abandonar esta industria? El ejemplo de Europa nos enseña una lección brutal. Una vez que abandonas una industria estratégica como la naval, una vez que pierdes la tecnología, la infraestructura y, sobre todo, a la gente que sabe hacer el trabajo, nunca más la recuperas. La construcción naval no es solo hacer barcos. Es el corazón que bombea vida a la siderurgia, a la metalmecánica, a la industria química y al sector financiero. Es un ecosistema completo. Si este corazón se detiene, cientos de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, desaparecerán. Ciudades como el Callao o Chimbote, que viven del mar, perderían su vitalidad y se convertirían en pueblos fantasma. Por eso, estamos luchando. Por algo mucho más grande que la rentabilidad de un solo contrato. Estamos luchando por nuestra soberanía industrial. Cada chispa de soldadura que ilumina la noche en el Callao, cada martillazo que resuena en el dique, es un acto de resistencia y de fe en el futuro del Perú. Esa espera de 3 años, que algunos llaman una apuesta loca, los peruanos, con nuestra garra y con la confianza de nuestros socios, la estamos convirtiendo en una victoria histórica. Las luces de soldadura en los astilleros del Callao y Chimbote ya no son solo la marca del trabajo, son el faro que ilumina el futuro económico de la República del Perú. Hemos sobrevivido en el mar bravo que las grandes potencias abandonaron, y ahora, como los amos y señores de este Pacífico Sur, estamos listos para navegar hacia aguas más profundas y desafiantes. Espero que esta historia de nuestra guerra industrial les haya hecho sentir, como a mí, un profundo orgullo por lo que somos capaces de hacer. Si quieren conocer más historias ocultas de la economía y la industria que están forjando nuestro destino, no olviden suscribirse y darle like a este video. Su apoyo es fundamental. Que todos los buques construidos en el Perú